Desde temprano entendí que, en Guadalajara, la apariencia lo es casi todo. Ingresé a la llamada élite local por el camino más improbable. Trabajo duro, una gran dosis de audacia y mucho estudio autodidacta. Para la mayoría de las personas, yo era solo la esposa de Jorge, esa muchacha que venía de fuera con un acento discreto y costumbres diferentes. Lo que casi nadie sabía, aparte de unos pocos en quienes realmente confiaba, es que yo era dueña de una de las mayores cadenas de hoteles de la ciudad, pero siempre me aseguré de operar todo usando mi apellido de soltera. Eso nunca fue solo por vanidad, era una elección estratégica, casi un escudo. En el entorno de los Ramírez, principalmente con mi suegra, todo ese esfuerzo simplemente desaparecía. La relación con la familia de Jorge nunca fue sencilla, pero con Margarita, mi suegra, era una batalla silenciosa desde el primer día. Para ella, lo que valía era el pedigrí, el apellido, la tradición, toda una farsa de apariencias de la que yo no formaba parte. Comentarios ácidos sobre mi origen, bromas mal disimuladas, esa forma de excluirme de las conversaciones importantes, todo eso se volvió rutina. Jorge, por más que dijera que era solo su manera de ser, nunca intervenía. Me pedía que no me afectara, que dejara pasar, pero cada silencio suyo parecía aislarme aún más. Por fuera, fingía que no me importaba. Por dentro, acumulaba cada herida, tratando de creer que algún día verían quién era yo en realidad. La gota que colmó el vaso llegó una noche que parecía igual a tantas otras, pero que para mí nunca sería olvidada. Mi suegra decidió organizar una fiesta gigantesca en el hotel más lujoso de mi cadena, detalle que nadie allí parecía notar siquiera. Me enteré del evento más por el murmullo entre los empleados que por invitación formal, lo que ya decía mucho sobre el papel reservado para mí en aquella representación social. Fingí naturalidad, sonriendo a quien pasaba, pero por dentro sabía que todo aquello era un nuevo intento de Margarita de reafirmar su propio poder, de mostrarle a toda la ciudad que los Ramírez siempre estaban en el centro de todo. En la invitación, mi nombre aparecía en un pie de página, como mera formalidad. No había ninguna mención a la dueña del hotel, ni a mi trabajo. Era solo el hotel elegido por la señora Margarita Ramírez. Sentí un frío en el estómago, pero respiré hondo y me puse mi mejor sonrisa. En la noche de la fiesta, todo fue planeado para que yo fuera invisible. Me detuvieron con una cortesía mecánica en la entrada del área VIP, la misma área que meses antes yo había diseñado en los más mínimos detalles pensando en la comodidad de los invitados. Aquí solo entran familiares directos e invitados especiales de la anfitriona, dijo una recepcionista nueva, visiblemente incómoda, pues sabía quién era yo en realidad. Y allí estaba Margarita, en el centro del salón, repartiendo sonrisas y refiriéndose a mí, en voz alta, como la esposa de Jorge, solo para dejar bien claro mi lugar en aquella jerarquía de fachada. Las personas miraban de reojo, algunas con pena, otras con cierto placer perverso. Jorge, como siempre, prefirió el silencio. Desvió la mirada cuando intenté encontrar en sus ojos alguna señal de incomodidad o indignación, cualquier cosa que me hiciera sentir menos sola en ese momento. Sentí una mezcla de rabia, tristeza e incluso vergüenza, pero no dejé traslucir nada más que una sonrisa educada. Allí comprendí que necesitaba transformar esa humillación en combustible para algo mayor. No sería en ese escenario ni en ese papel de figurante donde terminaría mi historia. En medio de aquella fiesta, mientras se hacían brindis y la élite de Guadalajara se lucía bajo la luz de candelabros carísimos, sentí una especie de vacío creciendo dentro de mí. No era solo humillación, era un sentimiento de desplazamiento casi físico,
como si fuera una intrusa en mi propio territorio. Pasé largos minutos apoyada en un rincón discreto del salón, observando el desfile de saludos, los chistes internos de gente que nunca valoró mi trabajo y cuánto todos allí disfrutaban la atmósfera de exclusividad que mi suegra tanto se esmeraba en alimentar. Escuché a lo lejos a una señora comentar, con aire conspirativo, que hay mujeres que nacen para brillar y otras para ser parte del decorado. Aquello resonó en mi cabeza mientras los camareros circulaban con bandejas de champán francés, irónicamente pagado con las ganancias de 1980. Mi trabajo, de mi esfuerzo. Detrás de cada decoración exuberante yo veía las hojas de cálculo, los proveedores, los contratos, todas las decisiones que pasaron por mis manos y que ahora se borraban en nombre de una narrativa que me invisibilizaba. El punto álgido de la fiesta fue la presentación oficial, cuando Margarita subió al escenario y agradeció nominalmente a los patrocinadores, empleados, equipo de organización, nombrando incluso a desconocidos, pero saltándose el mío. El nombre de la dueña del hotel ni siquiera existía allí. Mientras aplaudía mecánicamente, miré alrededor y noté cuánto decía esa escena sobre la dinámica de mi vida con los Ramírez. La omisión de Jorge, que observaba todo de lejos, conversando con otros empresarios y fingiendo no notar mi ausencia en el área VIP. Las sonrisas forzadas de Sara, mi cuñada, que parecía atrapada entre el deseo de apoyarme y el miedo a contrariar a su madre. Me quedé allí, tragando la vergüenza, hasta sentir que el estómago se me revolvía. Pero, en vez de irme llorando o causar algún escándalo, cosa que todos quizá esperaban de la outsider, opté por el silencio estratégico. Volví a casa temprano, me quité los tacones, me senté al borde de la cama y comencé a anotar todo lo que había sucedido. Registré detalles, frases, nombres, horarios. No era solo para no olvidar, era el inicio de un plan. Por primera vez, decidí que no aceptaría más el papel de figurante en mi propia historia. Pasé la noche en vela, repasando años, de pequeñas y grandes humillaciones, hasta transformar cada dolor en argumento. Sabía que ese ciclo debía acabar, y si dependía de mí, terminaría de un modo tan emblemático como la farsa que presencié esa noche. En los días que siguieron a la fiesta, la indignación fue mezclándose con una energía que no sentía hacía mucho tiempo. Recordé cada etapa de mi trayectoria, los contratos firmados de madrugada, las reuniones en inglés titubeante hasta lograr fluidez, las incontables noches revisando hojas de cálculo sola para asegurar que todo funcionara al día siguiente. Nada de eso vino fácil ni rápido. Y fue justamente ese historial de lucha lo que empezó a darme fuerzas para enfrentar el absurdo que viví aquella noche. Recibí decenas de mensajes de personas que estuvieron en la fiesta, algunos superficiales, otros llenos de falsa solidaridad, e incluso algunos discretamente burlones. También hubo quienes, casi clandestinamente, me felicitaron por mantener la compostura, o decían que en 1900 mi lugar habrían explotado, pero yo sabía que una reacción impulsiva solo alimentaría aún más la narrativa construida por Margarita de que yo era inestable o incapaz de lidiar con la presión. Por eso, mantuve la discreción, respondí llamadas educadamente, contesté cada mensaje con la misma elegancia casi robótica que la familia Ramírez tanto apreciaba. Por dentro, sin embargo, era como si estuviera trazando un mapa minucioso, reuniendo información, revisando correos antiguos, analizando contratos de uso del espacio y detallando todas las conexiones entre la cadena de hoteles y los eventos realizados allí. Con cada detalle recordado, cada pequeña injusticia registrada, sentía que me estaba preparando para algo mayor que una simple respuesta. Mi decisión no fue tomada de un día para otro.
sino que maduró conforme pasaban los días y la historia de la fiesta adquiría nuevos matices en los círculos sociales de la ciudad. Comencé a notar que incluso empleados antiguos del hotel parecían incómodos, intercambiando miradas de complicidad conmigo, como si supieran que aquella situación había rebasado todos los límites. Hablé con Andrés, mi asistente de confianza, explicándole con calma lo que había pasado y cómo pensaba actuar. Él, que acompañaba desde el inicio cada paso de mi crecimiento profesional, se puso completamente a disposición. Fue él quien sugirió aprovechar el próximo gran evento de la ciudad, precisamente un cóctel en homenaje a mujeres inspiradoras, para, de forma pública e incuestionable, revelar mi verdadera identidad y el alcance de mi trabajo. La idea era simple, pero poderosa: usar la propia estructura del hotel para preparar una reviravuelta ante todos los nombres importantes de Guadalajara. No buscaba venganza ni humillación gratuita, sino reivindicar lo que era mío por derecho, sacando a la luz años de dedicación invisibilizada. Empecé entonces a organizar cada etapa del plan, asegurándome de que todo se hiciera con discreción y en precisión, desde la lista de invitados hasta el momento exacto en que mi historia sería revelada, sin aspavientos, solo con la fuerza de los hechos. El día del cóctel llegó más rápido de lo que imaginaba. Mientras el equipo preparaba el salón principal, ese mismo donde yo había sido invisible durante la fiesta de Margarita, sentía una especie de nerviosismo controlado, un cosquilleo en el estómago mezclado con una determinación silenciosa. Pedí que todo se hiciera al detalle: iluminación, disposición de las mesas, elección del buffet, cada punto revisado por mí, como siempre hice en todos los eventos, solo que esta vez con la certeza de que algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Por la mañana, fui al hotel más temprano, hablé con cada empleado, agradecí uno a uno por su profesionalismo y expliqué que esa noche sería diferente para todos nosotros. Había un aire de expectativa palpable. Incluso los empleados más veteranos, acostumbrados al vaivén de grandes fiestas, parecían percibir que esa noche tenía algo especial. Al comenzar la noche, las primeras invitadas comenzaron a llegar: empresarias, líderes sociales, periodistas, muchas de ellas habituadas a escuchar mi nombre solo en las listas de invitados, nunca como anfitriona real. Saludé a todas con cordialidad, sintiendo miradas de sorpresa y curiosidad, como si intentaran encajar mi presencia en ese papel que hasta entonces parecía reservado solo para los Ramírez. Cuando Margarita entró al salón, escoltada por Jorge y el resto de la familia, sentí la tensión crecer a mi alrededor. Ella saludó a las personas como si fuera dueña del espacio, dando órdenes discretas a los camareros y repartiendo sonrisas ensayadas a las figuras más influyentes de la ciudad. Era imposible no notar cuánto se sentía cómoda en el papel de matriarca intocable, mientras yo, a primera vista, parecía solo una más entre tantas mujeres allí. Esperé el momento justo, sin precipitarme. El evento siguió normalmente, hasta el inicio de los discursos, cuando la maestra de ceremonias anunció que la dueña del hotel había preparado un breve mensaje de agradecimiento a las mujeres que transformaban la ciudad con su liderazgo y coraje. Fue en ese instante cuando mucha gente empezó a darse cuenta. Algunas miradas se volvieron hacia Margarita esperando que ella tomara el micrófono. Pero por primera vez todos vieron que era a mí a quien la organizadora llamaba al escenario. Caminé hasta allí con pasos firmes, sintiendo mi corazón acelerado, pero sin permitir que el nerviosismo se notara. Tomé el micrófono, miré a ese público que tantas veces me ignoró o subestimó y comencé a contar, con calma y sinceridad, la historia de cómo construí esa cadena de hoteles,
Hablé de los desafíos, de las decisiones difíciles, del orgullo por cada colaborador y del papel fundamental que cada uno desempeñaba allí. No mencioné a Margarita, no necesité ataques ni indirectas. Solo revelé con documentos e imágenes que, en toda esa estructura, era fruto de mi trabajo. Y por primera vez, pude sentir el peso del silencio de admiración en lugar de la indiferencia. La reacción del público fue un espectáculo aparte, difícil de describir sin recurrir a todos los detalles sensoriales que se grabaron en mi memoria. En el momento en que terminé mi discurso, pude ver claramente el asombro en los rostros. Había miradas de incredulidad, sonrisas incómodas, gente susurrando detrás de las copas de espumante. Algunos intentaron aplaudir de inmediato, vacilantes, como si aún no creyeran del todo lo que acababan de oír. Otros permanecieron en absoluto silencio, entre ellos Margarita, que parecía petrificada, los labios apretados en una fina línea blanca, la mirada perdida en algún punto del salón, esquivando la mía. También sentí la incomodidad de Jorge, inmóvil junto a su madre, sin saber si acercarse a mí o mantener el papel de hijo obediente. Yo, en ese momento, experimenté una mezcla de triunfo y alivio, pero también una tristeza contenida, una especie de luto por el tiempo perdido, intentando agradar a personas que jamás me verían como igual, sin importar cuánto hiciera. Pero por encima de todo, sentí una oleada de liberación. Era como si, al sacar la verdad a la luz ante todos, finalmente hubiera salido de la sombra que esa familia proyectaba sobre mí. No busqué humillar ni devolví ataques. Solo ocupé el espacio que era mío, de manera digna e incuestionable, usando hechos y trabajo como argumentos. Aquella noche, por unos minutos, toda la ciudad pareció recordar quién era yo, y no el papel decorativo al que intentaron reducirme durante tantos años. El efecto de esa revelación reverberó por todo Guadalajara en los días siguientes. Mi nombre empezó a circular en conversaciones donde antes ni se me mencionaba. Repentinamente, la gente quería escuchar mi historia. Los periodistas buscaban entrevistas. Empleados del hotel me abordaban para agradecerme por el coraje y el ejemplo. Recibí mensajes de desconocidas relatando situaciones parecidas, agradeciendo por mostrar que es posible ocupar espacios incluso cuando todos intentan arrinconarnos. Por otro lado, la repercusión fue devastadora para Margarita y para Jorge. Mi suegra, antes intocable, se convirtió en blanco de comentarios hirientes y bromas discretas sobre el bochorno de la noche. Su porte altivo se desmoronó ante las miradas desconfiadas y muchos aliados circunstanciales empezaron a evitarla, temiendo verse arrastrados al centro del escándalo. Jorge, perdido entre el orgullo herido de la madre y su propia incomodidad con lo que había salido a la luz, se cerró aún más, prefiriendo largos silencios y noches fuera de casa antes que cualquier tipo de conversación o reconciliación. Sara, mi cuñada, fue la única que realmente se acercó, primero en silencio, luego pidiendo disculpas en voz baja, confesando cuánto admiraba mi valentía y diciendo que quería aprender a posicionarse también. Por más que el ambiente familiar se hubiera convertido en un campo minado, percibí que algo esencial había cambiado. Por primera vez, mi historia y mi voz habían atravesado el muro de silencio e indiferencia que me rodeaba. Y, en el fondo, sabía que esa sería solo la primera de muchas batallas por respeto y reconocimiento. La fiesta había terminado, pero lo que siguió fue una verdadera tormenta silenciosa, de esas que no dan tregua ni durante el sueño. Margarita, incapaz de digerir el golpe, comenzó a actuar en los bastidores con aún más agresividad. Al principio llegaron los chismes esparcidos discretamente entre las amigas del club.
pequeñas insinuaciones sobre la audacia de alguien como yo al presentarse de esa manera, casi como si hubiera cometido un crimen de lesa majestad. Bastó una semana para que las noticias distorsionadas comenzaran a circular. Primero, que yo habría usurpado el protagonismo de la familia. Después, que mi cadena de hoteles era solo una fachada, construida gracias a la influencia de los Ramírez. Recibí llamadas extrañas de periodistas, preguntas malintencionadas, gente husmeando en el pasado de mis padres y de antiguos socios. Parecía que de repente mi historial de trabajo honesto y transparente se había convertido en objetivo de sospechas plantadas. No tardó en que algunos patrocinadores de eventos programados para mis hoteles comenzaran a llamar nerviosos, cuestionando la veracidad de todo lo que habían leído. Entendí que Margarita no actuaba sola. Usaba una red de contactos, abogados, asesores, figuras públicas, para intentar corroer mi credibilidad, apostando que, si no podía callarme, al menos me ahogaría en dudas y desgaste. Dentro de casa, el clima era aún más sofocante. Jorge se mantenía en silencio, cada vez más ausente, como si quisiera desaparecer junto con la vergüenza pública. Cualquier intento mío de hablar del tema terminaba en evasivas, puertas cerradas o miradas frías que dejaban claro que jamás rompería con su madre. No importaba cuánto costara eso a nuestro matrimonio. Sara, en cambio, parecía vivir un dilema interno. Veía lo absurdo de la situación, pero aún sentía miedo de posicionarse abiertamente contra Margarita. Fueron semanas en las que tuve que lidiar con una soledad cruda, sintiendo que cada llamada podía ser una nueva trampa, cada reunión una batalla a ganar en los detalles. Decidí entonces que no reaccionaría con escándalos ni respuestas impulsivas, por más tentadora que fuera la idea de rebatir públicamente cada calumnia. Hablé con mi abogado, revisé toda mi documentación, reuní pruebas de contratos, registros fiscales, actas de reuniones, todo lo que pudiera protegerme si las amenazas veladas se convirtieran en procesos reales. También convoqué una reunión reservada con Andrés, Tomás y Rodrigo, mis aliados más leales, para estructurar una estrategia de comunicación, no solo para proteger mi reputación, sino también para fortalecer el equipo que sentía el impacto de esa guerra fría en cada área del negocio. Sabía que la batalla sería larga y por primera vez entendí que ya no valía la pena intentar agradar. Era hora de posicionarme de verdad, no solo para defender mi nombre, sino también para abrir camino a tantas otras mujeres que, como yo, fueron empujadas al silencio a lo largo de la vida. Fue en ese clima de tensión constante que tuve que reinventar mi rutina. No solo como empresaria, sino como mujer rodeada de ataques desde todos los frentes. Empecé a desconfiar de cada acercamiento inesperado, cada correo fuera de lo común, cada invitación a reuniones supuestamente amistosas. Margarita intensificó su campaña de difamación. Empezó a plantar notas en columnas sociales, insinuando que mis contratos eran irregulares, que habría favorecido a conocidos en licitaciones o cometido pequeños fraudes fiscales. En grupos de WhatsApp de la élite local surgían capturas y mensajes anónimos sugiriendo que algo saldría a la luz pronto sobre mi gestión. Viejos amigos empezaron a tratarme con cautela, como quien teme ser arrastrado al ojo del huracán. Sentía la presión creciente, pero, curiosamente, ya no me dominaba el miedo. En vez de eso, algo dentro de mí empezó a endurecerse, a crear una especie de blindaje emocional, hecho de todo lo que ya había superado hasta entonces. Recurrí al trabajo, mi tabla de salvación. Redoblé la atención en los procesos internos de los hoteles, reforcé los controles de compliance y busqué incluso consultorías externas para auditar todo lo que pudiera ser objeto de dudas.
No quería solo sobrevivir a esa tormenta, quería salir de ella incuestionable, limpia, con pruebas concretas de mi valor y de mi integridad. En medio de ese torbellino, un sentimiento inesperado comenzó a crecer: la solidaridad de quienes realmente veían más allá de las apariencias. Recibí en privado mensajes de apoyo de empleadas, proveedores e incluso de competidores que sabían cómo funcionaban las redes de poder en Guadalajara. Algunas mujeres más jóvenes que trabajaban en los sectores administrativos me buscaron para contar que se sentían inspiradas por mi postura ante los ataques. Decían que eso les daba valor para enfrentar sus propios silencios y vergüenzas dentro y fuera de casa. Sara, mi cuñada, fue acercándose poco a poco. Al principio, solo para saber si yo estaba bien, pero a medida que pasaban las semanas, empezó a pedirme consejos, contar confidencias sobre el agobio que vivía bajo la madre, compartir sueños guardados durante años. Fue la primera vez que sentí, de verdad, que mi lucha ya no era solo por mí. Poco a poco percibí que cada paso dado con firmeza abría camino no solo para mi libertad, sino para la transformación de quienes me rodeaban. Por más que el desgaste fuera inmenso, esa sensación de no estar sola me daba ánimo renovado para seguir enfrentando, sin perder la elegancia, sin caer en las trampas del odio, pero con estrategia y coraje. Sabía que la victoria solo tendría sentido si venía acompañada de dignidad y de un ejemplo real de resistencia. Cuando percibí que los ataques no cesarían, tomé la decisión de cambiar el juego. Dejé de esperar la próxima amenaza para actuar y empecé a anticipar los pasos de mi suegra. Llamé a mi equipo más cercano a una reunión estratégica, de esas que atraviesan la madrugada, y allí establecimos un protocolo riguroso para lidiar con cualquier indicio de amenaza jurídica, fiscal o mediática. Contraté una consultoría de peritaje forense, algo caro, pero absolutamente necesario ante las acusaciones de falsificación y fraude que Margarita intentaba difundir por la ciudad. También busqué abogados especializados en derecho empresarial y protección de la reputación, gente acostumbrada a tratar con campañas de difamación sofisticadas. Con ellos levanté todo el historial documental de los hoteles: contratos, recibos, mensajes, registros fiscales, todo lo que pudiera ser puesto bajo sospecha. Pasé días enteros revisando archivos antiguos, separando carpetas físicas y digitales, detallando cada firma y cada transferencia. No era solo autodefensa, quería tener la tranquilidad de saber que estaba preparada para cualquier enfrentamiento, que ninguna mentira sobreviviría a un análisis serio. Paralelamente, instruí a mi equipo de comunicación a adoptar una postura firme, pero siempre institucional. Ninguna respuesta grosera, ningún comentario público que pudiera ser usado en mi contra. El objetivo era desmontar, con hechos y pruebas, cada intento de golpe, manteniendo siempre el tono profesional y la cabeza en alto. El impacto de eso fue inmediato. Las primeras ofensivas de Margarita perdieron fuerza a medida que mi equipo divulgaba de forma transparente los resultados de las auditorías y los informes técnicos que probaban la legalidad de los negocios. Envié comunicados oficiales a clientes y socios, aclarando cada punto que se distorsionaba en la prensa. Por cada mentira, una respuesta documentada. Por cada rumor, un dato irrefutable. No. Faltaron intentos de sembrar el caos. Incluso hubo un falso dossier difundido anónimamente que fue rápidamente desmontado por el peritaje. Aún así, el desgaste emocional era pesado. Dormía poco, vivía a base de café y reuniones interminables y extrañaba una rutina simple: poder caminar sin miedo en un evento social, mirar a Jorge y ver algún tipo de apoyo. Pero con cada pequeña victoria, veía que mi reputación se reconstruía ladrillo a ladrillo. Sara se volvió mi gran aliada, ayudando a
mapear los puntos débiles de su propia madre y sirviendo de puente con personas que antes me veían solo como una amenaza a la tradición. No fue fácil, pero día tras día, el cerco de silencio y aislamiento fue cediendo paso a la admiración, al respeto y hasta a la inspiración. Empecé a entender que la mejor respuesta al abuso y la injusticia no era gritar más fuerte, sino demostrar con consistencia y valor que nadie puede borrar lo que es verdadero. Con el tiempo, resultó imposible ignorar que Margarita comenzaba a perder terreno. Algunas de sus amigas más cercanas empezaron a evitar mencionar mi nombre, temiendo involucrarse en escándalos que se salían de control. En los bastidores de los eventos sociales, los rumores sobre mi supuesta fraude fueron sustituidos por comentarios sobre el coraje y el temple con que enfrentaba cada acusación. Vi a patrocinadores y antiguos aliados de Margarita abandonar discretamente su compañía, prefiriendo mantenerse neutrales a arriesgar su propia imagen. Incluso periódicos locales, antes receptivos a sus versiones, comenzaron a publicar notas más equilibradas, dando espacio para que la verdad saliera a la luz. Fue en ese clima de creciente tensión que Jorge, acorralado entre la lealtad a su madre y la incomodidad con la situación, empezó a alejarse de casa. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más cortas y frías, llenas de silencios incómodos. No hubo pelea, solo una distancia que se amplió día a día hasta volverse irreversible. Por primera vez sentí que realmente estaba sola, pero al mismo tiempo extrañamente libre para ser quien era, sin pedirle permiso a nadie. A pesar del creciente silencio en casa, encontré una red de apoyo inesperada fuera de allí. Sara empezó a visitar mi oficina casi todos los días, demostrando una curiosidad genuina por el funcionamiento de los hoteles y por los bastidores de cada decisión. Poco a poco, fue compartiendo conmigo sus angustias. Hablaba de las presiones de vivir bajo las reglas de su madre, de los sueños guardados, del miedo a no poder romper nunca ese ciclo de sumisión. Empecé a percibir en ella un deseo sincero de cambio, algo que me daba esperanza de que mi lucha no era en vano. Al mismo tiempo, mis colaboradores más cercanos se mostraron leales como nunca. Andrés, Tomás y Rodrigo se turnaban para asegurarse de que tuviera toda la información, protegiéndome de desgastes innecesarios y blindando al equipo de los chismes externos. Era como si, ante el ataque, el grupo se hubiera unido aún más. Ese sentimiento de compañerismo, de pertenencia, fue esencial para que no me derrumbara en los momentos de mayor presión. Cada día sentía que no solo construía una defensa para mi reputación, sino también un espacio de autonomía y respeto donde finalmente podría ser reconocida por lo que realmente era. Con el tiempo, esa alianza silenciosa entre Sara, mi equipo y yo, se transformó en un verdadero motor de transformación. Su apoyo fue fundamental para que por fin pudiera mirar mi historia con más generosidad y menos culpa. Sara quería aprender, participar, asumir responsabilidades, y eso me permitió delegar tareas importantes, confiar de nuevo en alguien de la familia y compartir victorias y dificultades sin el miedo constante a ser traicionada. Ella empezó a encargarse de proyectos internos, a sugerir mejoras y poco a poco ganó el respeto de los empleados, no como heredera, sino como alguien que quería crecer de verdad. Al mismo tiempo, animada por mi ejemplo, Sara buscó terapia, retomó antiguos estudios y empezó a hacer planes fuera de la sombra de su madre. Esos pequeños logros cotidianos pasaron a tener un significado profundo para las dos. Eran señales de que, incluso en medio del caos, era posible reconstruir relaciones y abrir nuevos caminos. En el ámbito profesional, percibí que la empresa estaba más cohesionada que nunca. Mis aliados, atentos y comprometidos,
no solo protegían el negocio de ataques externos, sino que también crearon nuevos protocolos de transparencia y gobernanza, blindando la imagen de la marca contra cualquier rumor futuro. Empecé a ser invitada a conferencias, a dar entrevistas sobre liderazgo femenino y superación de adversidades. Por primera vez, vislumbré una nueva narrativa posible para mí, una historia de autonomía y respeto, construida no sobre el silencio y el miedo, sino sobre elecciones conscientes y alianzas verdaderas. Esta nueva etapa no borró las heridas, pero me enseñó que ningún dolor necesita definir para siempre el destino de alguien. No tardó en que el cerco empezara a cerrarse alrededor de Margarita. Los aliados más cercanos fueron desapareciendo, uno a uno, conforme salían a la luz nuevas pruebas de sus manipulaciones, a veces filtradas por empleados descontentos, a veces descubiertas por periodistas que investigaban el escándalo inicial. Lo que antes era solo especulación se fue transformando en hechos. Documentos falsificados, contratos irregulares, pagos sospechosos. La propia prensa, que antes aplaudía su imagen de matriarca irreprochable, empezó a cuestionar sus motivaciones y a exigir respuestas públicas. Yo, por mi parte, seguía cada vez más firme en el trabajo y en la vida personal. No sentía placer en presenciar la caída de mi suegra. La verdad es que todo eso me traía una mezcla de alivio y tristeza. Nadie gana realmente en una guerra así. Sin embargo, el ciclo de poder y abuso finalmente empezaba a desmoronarse. Jorge, acorralado y sin fuerzas para enfrentar su propio fracaso, pidió la separación en una conversación breve, casi protocolaria. No hubo lágrimas ni gritos, solo un reconocimiento silencioso de que, al permanecer fiel a su madre, había perdido la oportunidad de construir algo verdadero a mi lado. Su distanciamiento, que un día tanto temí, ahora parecía inevitable e incluso liberador. Al mismo tiempo, el vínculo con Sara se consolidó en algo más que una simple alianza familiar. Se convirtió en una verdadera sociedad. Juntas, reformulamos procesos en la empresa, creamos un programa interno de formación para mujeres y usamos todo lo que aprendimos en aquella batalla para inspirar otras historias de superación. Empecé a ser invitada a eventos de gran porte, ya no como secundaria, sino como protagonista, alguien cuya trayectoria de resiliencia y ética se convirtió en referencia para otras líderes femeninas. El reconocimiento nacional vino como consecuencia natural de ese movimiento. Premios, reportajes, invitaciones para liderar foros y proyectos sociales. En las redes sociales, desconocidas me escribían contando sus propias luchas invisibles, diciendo que se sentían animadas a romper antiguos silencios después de conocer mi historia. Entendí entonces que todo lo que soporté, cada humillación, cada intento de borrarme, había cobrado un nuevo sentido. Mi trayectoria dejaba de ser solo supervivencia para convertirse en símbolo de cambio y esperanza para mucha gente. Margarita, por su parte, se recogió en su propio silencio, aislada, distante incluso de los pocos que le quedaban. Y así, finalmente, el ciclo de abuso, invisibilidad e injusticia se rompió, demostrando que el silencio estratégico es arma solo hasta el momento en que nuestra voz se vuelve imposible de ignorar. Hoy, mirando atrás, no siento arrepentimiento. Aprendí que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece conspirar para mantenernos en el suelo. No idealizo mi trayectoria. Hubo pérdidas, dolores que no cicatrizan tan fácilmente y marcas profundas, dejadas por la convivencia con quien nunca me vio de verdad. Pero lo que quedó fue la convicción de que nadie puede definir nuestro valor, mucho menos aquellos que nos subestiman o intentan borrar nuestra historia.
Seguí liderando la empresa con ética, ampliando el programa de formación interna y participando activamente en iniciativas de empoderamiento femenino. Sara, por su parte, se convirtió en mi socia en varios proyectos, recuperando la confianza y la autonomía que tanto le faltaron durante años. Juntas nos volvimos ejemplo vivo de que es posible transformar el dolor en aprendizaje y la opresión en movimiento de crecimiento. La vida familiar nunca volvió a ser la misma, y eso no es necesariamente malo. Acepté que ciertas relaciones son irrecuperables, que hay vínculos que solo se sostienen sobre el silencio y la mentira, y por eso mismo necesitan terminar para que algo nuevo florezca. Jorge se mantuvo distante, prefiriendo el anonimato a enfrentar sus propias decisiones. Margarita permanece recluida, alejada de la convivencia social y atrapada en un pasado que, poco a poco, dejó de interesar incluso a quienes antes la admiraban. Yo, por mi parte, me abrí a nuevas amistades, reencontré la alegría en las pequeñas conquistas cotidianas y sigo usando mi voz para apoyar a otras mujeres que atraviesan realidades similares. Quizás mi mayor victoria no fue demostrar nada a nadie, sino descubrir finalmente que mi voz y mi historia me pertenecen solo a mí, y que el respeto que busqué durante tanto tiempo nace, antes que nada, del coraje de no aceptar menos de lo que merezco.